Bienvenida o bienvenido a esta inmersión que hacemos hoy. Nos metemos de lleno en un tema, yo diría que central en la teología cristiana después de Nicea. Mm, Vamos a ver cómo se desarrolló la idea, la doctrina, sobre la divinidad del Espíritu Santo. Tenemos aquí un anexo que lo explica muy bien. efectivamente, un tema apasionante. Vale, situémonos. Concilio de Nicea, año 325. Ahí, bueno, toda la atención estaba puesta en afirmar que el Hijo es Dios igual que el Padre, ¿no? Contra Arrio y demás. Exacto, esa era la gran batalla de Nicea. Pero, ¿y el Espíritu Santo? Es curioso porque el credo original de Nicea dice simplemente, y creemos en el Espíritu Santo. Ya está. Sí, sí, muy escueto, casi una postdata. Pues eso, nuestra misión hoy es ver cómo se pasó de esa frase tan mínima a entender y afirmar plenamente que el Espíritu es Dios. Vamos a desgranarlo. Pues sí, porque esa brevedad inicial no era casual, ¿eh? Dejó una cuestión teológica importante, digamos, abierta. Claro. Y claro, no tardaron en aparecer grupos que luego fueron conocidos como pneumatómacos. Pneumatómacos, suena fuerte. Enemigos del espíritu. Literalmente sí. O también macedonianos, por uno de sus supuestos líderes, Macedonio. La cuestión es que ellos interpretaban que, bueno, que el Espíritu Santo no era Dios en el mismo sentido que el Padre y el Hijo. O sea, ¿cómo lo veían? Como algo inferior. Una especie de, no sé, de ángel principal, una fuerza. Pues había matices, según nos cuentan las fuentes. Pero la idea de fondo era esa. No era Dios increado como el Padre y el Hijo. Ya, Algunos quizá lo veían como la criatura más elevada, otros como una fuerza divina pero al servicio de Dios, ¿sabes? No coigual, no coeterno. entiendo. Y se basaban, por ejemplo, en pasajes donde el Espíritu parece actuar, bueno, como enviado. O decían que la Escritura no le llama Dios tan directamente como al Padre o al Hijo. ¿Argumentos tenían entonces? Sí, claro. Pero esto chocaba mucho con la experiencia de fe y la liturgia de la mayoría de la Iglesia. Hacían falta una clarificación, vamos. Lógico. Y ante ese desafío, ¿quiénes fueron los primeros en salir a defender con fuerza esa divinidad del espíritu? ¿Y cómo lo hicieron? Pues mira, uno de los primeros y más firmes defensores, que además ya tenía, digamos, callo de las peleas de Nicea, Sí. fue San Atanasio de Alejandría, un hombre clave. Atanasio, claro. Y su argumento principal fue muy hábil, porque no entró de primeras en debates filosóficos súper complejos. Ah, ¿no? ¿Y qué hizo? Pues apeló a algo que todo el mundo vivía, la práctica de la Iglesia, los sacramentos. Ah, qué interesante. ¿Y cuál era ese argumento? El del... Se centró, como indican los documentos, en la fórmula del bautismo, la que sale en Mateo 28, ¿sabes? Sí, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. esa. El razonamiento de Atanasio era, bueno, muy directo. Si nos bautizamos en el nombre, ojo, singular, nombre de los tres, Ujú. invocándolos juntos, en el mismo nivel, en el acto que nos da la vida divina, ¿cómo va a ser que uno sea una criatura y los otros dos sean el Creador? Claro, no cuadra. Para Atanasio era una incoherencia total, casi una blasfemia, ¿no? Poner al mismo nivel al Creador y algo creado en el momento de la salvación. Así que, para él, la propia liturgia ya estaba diciendo que el Espíritu era Dios. Es un argumento muy pegado a la vida de la fe, ¿verdad? No tan abstracto. Exacto. Pero me imagino que la cosa no se quedó ahí, ¿no? Los textos que manejamos señalan que el desarrollo más fino vino después. Efectivamente. Ahí es donde entra, como tú dices, la artillería pesada de la teología. Jeje. El gran salto en la reflexión sobre el espíritu vino con los llamados padres capadocios. Ajá, los capadocios. Tres figuras, ¿no? Tres figuras excepcionales del siglo IV, ¿sí? San Basilio Magno, su gran amigo San Gregorio de Nacianzo y el hermano de Basilio, San Gregorio de Nisa. De Capadocia, en la actual Turquía. Eso es. Y juntos hicieron un trabajo monumental, de verdad, profundizando en la Trinidad. Marcaron un antes y un después. Suena importante, ¿sí? ¿Qué aportaron ellos específicamente a este debate sobre el Espíritu Santo? ¿Qué dicen los textos? Pues muchísimo. A ver, San Basilio, por ejemplo, escribió un tratado clave, que se llama así, sobre el Espíritu Santo. Directo al grano. Sí. Y ahí, bueno, no solo respondía a los pneumatómacos, sino que construía una argumentación positiva muy sólida. ¿En qué se basaba? Pues en varias cosas. Por un lado, la escritura, claro.
mostrando las acciones divinas del Espíritu: santificar, dar vida, inspirar. Ujú. Por otro lado, la lógica teológica, la coherencia de la fe trinitaria. Y también, como Atanasio, le dio muchísimo peso a la tradición litúrgica. También la liturgia. Sí, sobre todo las doxologías, ¿sabes? Esas aclamaciones de alabanza al final de las oraciones. Basilio decía: la Iglesia siempre ha glorificado al Espíritu junto con el Padre y el Hijo. Ah, claro. Y su conclusión era: si se le da la misma gloria, es porque tiene la misma naturaleza divina. No puede ser una entidad secundaria. Tiene lógica. Basilio combina escritura, razón y liturgia. Muy completo. ¿Y San Gregorio de Nacianzo? Que le llaman el teólogo. Gregorio de Nacianzo, lo suyo es la precisión, la finura conceptual. Sí. Especialmente en sus discursos teológicos. El quinto es fundamental para esto. Fue él quien, según apuntamos aquí, se atrevió a formularlo de manera súper clara y directa en un momento en que todavía, había sus dudas o miedos. ¿Y qué dijo exactamente? Pues proclamó sin tapujos: el Espíritu Santo es verdaderamente Dios. Así tal cual. Ahí es nada. Y no se quedó ahí. Fue más allá, afinando las relaciones dentro de la Trinidad. Explicó que el Espíritu procede del Padre. Procede. Esa palabra, proceder, en griego ekporeusis, era clave para distinguirlo. A ver si me explico. El Padre es inengendrado, no viene de nadie. Vale. El Hijo es engendrado por el Padre. Y el Espíritu procede del Padre. Son tres modos distintos de ser dentro de la misma esencia divina. Entiendo. ¿Es para diferenciar las personas? ¿O abstracto? ¿Qué quiere decir eso exactamente? ¿Nos lo aclaran las fuentes? Buena pregunta. Significa que su modo de existir como persona divina es propio, único, eterno. No es algo que empiece en el tiempo, como una criatura. Vale, no es creado. Ni tampoco es idéntico al modo de ser del Padre, que es la fuente sin origen, ni al del Hijo, que nace eternamente del Padre. Subsistir divinamente es afirmar su plena condición de Dios, su ser personal dentro de la Trinidad, con una relación única con el Padre. Entiendo. Es lenguaje técnico, pero necesario para... Para salvar las dos cosas, que Dios es uno y que son tres personas distintas pero iguales en divinidad. Ya. Y bueno, no olvidemos el tercero, Gregorio de Nisa, el hermano de Basilio. Él aportó mucha profundidad filosófica, argumentando sobre cómo las tres personas comparten la misma y única esencia divina. Vaya trío, los capadocios. Desde luego. Y mientras, en Occidente, pues también había figuras como San Hilario de Poitiers o San Ambrosio de Milán defendiendo lo mismo, a menudo conectando la acción santificadora del Espíritu en nosotros con la vida misma de Dios. Entendido. Que despliegue intelectual y espiritual la verdad. Entonces, si resumimos la estrategia argumentativa que describen las fuentes, ¿qué tenemos? Lógica teológica, la tradición litúrgica, el bautismo, las doxologías y, por supuesto, volver a la escritura, ¿no? Buscando ahí fundamentos más explícitos. Por supuesto, la Escritura siempre fue la base de todo. Pero claro, ante estas nuevas preguntas, estos desafíos, pues se leyeron ciertos pasajes con otros ojos, con una atención renovada, buscando luz sobre la naturaleza del Espíritu. Claro, la controversia te obliga a mirar de nuevo. Exacto. Y los defensores de su divinidad señalaron varios textos que, aunque ya estaban ahí, pues cobraron un peso especial. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? ¿Qué citas destacan los documentos que tenemos? Pues el texto menciona varios ejemplos claros. Uno muy directo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5. Ajá, el de Ananías y Zafira. Ese mismo. Pedro le dice a Ananías que al mentir al Espíritu Santo, no ha mentido a hombres, sino a Dios. ¡Boom! La conexión es directa. Sí, ese es muy explícito. Otro que se cita mucho es 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu. Identifica al Espíritu con el Señor, Kyrios, que es un título divino clarísimo en el Nuevo Testamento. El Señor es el Espíritu. Hay otro muy interesante en 1 Corintios 12, versículo 11. Hablando de los dones espirituales, dice que el Espíritu los reparte a cada uno como Él quiere. Como Él quiere. Sí, esa voluntad propia, esa capacidad de decidir soberanamente. Eso se veía como algo incompatible con ser una simple fuerza o un ser subordinado. Apuntaba a una persona divina, con voluntad propia. Entiendo.
Indica personalidad y poder divinos. Exacto. Y luego, claro, están todos los pasajes del Evangelio de Juan, capítulos 14 a 16, donde Jesús promete enviar al Paráclito. El Consolador, el Abogado. Eso es el Espíritu de verdad, que procede del Padre, que enseñará, recordará. Se le describe con funciones y atributos claramente divinos, actuando en comunión total con el Padre y el Hijo. Queda claro, sí, que no se inventaron textos, sino que se releyeron, se conectaron de forma nueva ante el debate. Había base bíblica que se puso en valor. Y todo este trabajo inmenso, teológico, litúrgico, bíblico, ¿dónde culminó? ¿Cómo se hizo oficial? Pues el punto de llegada, el momento culminante de todo este proceso, fue el primer concilio de Constantinopla, Constantinopla. ¿Año? año 381. Lo convocó el emperador Teodosio I. Teodosio. Sí, Teodosio era un firme defensor de la fe de Nicea, a diferencia de algunos emperadores anteriores, y quería, zanjar ya estas disputas sobre la Trinidad que seguían ahí, agitando el imperio, especialmente esta del Espíritu Santo que Nicea había dejado un poco en el aire. Me imagino el ambiente. Tensión, expectación. Sin duda, décadas de debate acumulado. Era un momento decisivo. Constantinopla 381. ¿Y qué decidió exactamente este concilio sobre el Espíritu Santo? Hicieron un credo nuevo. No exactamente nuevo de cero. Lo que hicieron fue tomar el credo de Nicea como punto de partida. Y lo ampliaron. Ah, lo ampliaron. Sí, sobre todo la parte dedicada al Espíritu Santo. Ahí añadieron una confesión de fe mucho más detallada, más explícita, recogiendo todo el trabajo de Atanasio y sobre todo de los capadocios. O sea, plasmaron el consenso al que se había llegado. Exacto. Y esa versión ampliada es en esencia el credo que se sigue rezando hoy en la mayoría de las iglesias cristianas, el niceno constantinopolitano. Qué interesante. No fue romper con Nicea, sino completarlo. ¿Podríamos recordar cómo quedó esa parte ampliada? Para ver bien la diferencia con el simple y creemos en el Espíritu Santo de Nicea. Claro, el credo niceno constantinopolitano dice, en esa sección, y creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Señor y dador de vida. Ya empezamos fuerte. Sí, y que procede del Padre. Aquí está la fórmula clave de Gregorio de Nacianzo. Y que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. La misma adoración y gloria. Ahí resuena Basilio, ¿verdad? Totalmente. El argumento litúrgico de Basilio. Y que habló por los profetas. Cada frase es una afirmación teológica muy densa. Señor y dador de vida. Procede del Padre. Misma adoración y gloria. Habló por los profetas. Es un salto cualitativo enorme en claridad y contenido respecto a Nicea. Impresionante. Entonces, si ponemos esto en perspectiva, ¿qué significa todo este desarrollo? ¿Fue una invención del siglo IV, algo nuevo? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta, desde la perspectiva de los propios padres del concilio y de la tradición posterior, es que no. No lo vieron como una innovación, como crear una doctrina de la nada, Sino como... como una explicitación, como poner en palabras claras y precisas algo que ellos creían que ya estaba contenido, implícitamente, en la revelación, en la escritura y en la tradición viva de la Iglesia. El bautismo, la oración. ¿Fue una respuesta necesaria, entonces? Una respuesta necesaria, guiada por la reflexión, el debate, la oración, frente a esas herejías que negaban la divinidad del Espíritu, los pneumatómacos. Y si lo miras en conjunto, ves una lógica, ¿no? Sí, una progresión. Nicea, en el 325, se centra en el Hijo. Una vez asentado eso, el siguiente paso, casi obligado, era clarificar la naturaleza del Espíritu Santo, para tener la visión completa de la Trinidad. Y Constantinopla, en el 381, cierra ese ciclo dogmático fundamental de los primeros siglos. Fascinante verlo así, como un desarrollo, orgánico casi. No crear de la nada, sino desplegar lo que ya se creía, pero que necesitaba articularse con precisión ante los desafíos. Primero el Hijo, luego el Espíritu, para poder expresar mejor ese misterio central. Un Dios, tres personas, iguales en divinidad. Exactamente. Y hay un último detalle que mencionan los textos que creo que es importante y llega hasta hoy. Sí. ¿Cuál? El hecho de que este credo niceno-constantinopolitano sea todavía hoy el símbolo de fe que comparten la Iglesia Católica, las iglesias ortodoxas y muchas otras comunidades cristianas, Es verdad. pues es un testimonio muy potente de la unidad básica en la fe trinitaria que se consolidó entonces, a pesar de las divisiones que vinieron después, claro.
Como lo del filioque. Exacto. Esa disputa posterior sobre si el espíritu procede solo del Padre o del Padre y del Hijo, que es otra historia compleja, y que también se menciona de pasada. Pero bueno, más allá de eso, este credo común sigue siendo una herencia fundamental compartida. Un punto importante ese, el de la herencia común a pesar de todo. Bien, creo que hemos recorrido bastante bien el camino, ¿no? Sí, ha sido un buen repaso. Desde esa fórmula casi telegráfica de Nicea sobre el espíritu, pasando por las polémicas con los pneumatómacos, la defensa de Atanasio con el bautismo, la profundización de los capadocios, la relectura de la escritura, hasta llegar a esa formulación tan rica y explícita de Constantinopla. Así es. Y el resultado fue esa afirmación rotunda: el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, coigual al Padre y al Hijo, y merece la misma adoración. Entender cómo se llegó ahí no es solo, bueno, historia antigua. Nos ayuda a captar mejor el núcleo de la fe cristiana, ese misterio de un Dios que es comunión. Totalmente. Y de paso, nos muestra algo interesante sobre cómo funcionan las ideas, las creencias. Las doctrinas importantes a menudo no nacen ya perfectas y definidas. No, claro. Se van puliendo, se van precisando con el tiempo, en diálogo, a veces tenso, con las preguntas, los desafíos, la cultura de cada momento. Sí, es un proceso vivo. Y esto nos deja con una reflexión interesante para darle vueltas, ¿no? A ver, Si pensamos en cómo esta doctrina tan central, la divinidad del espíritu, se forjó así, a través de debates teológicos intensos, reflexionando sobre rituales como el bautismo, interpretando textos sagrados de hace siglos, ¿qué nos dice esto sobre esa interacción compleja, dinámica, entre lo que se considera revelación, la razón humana intentando comprenderla, y el peso inevitable de la historia, del contexto, en cómo se forman y expresan las creencias más profundas de una tradición a lo largo del tiempo? una pregunta potente, ¿sí? Una pregunta sin duda para seguir pensando.